Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de Retro Tertulias. En esta ocasión me honra enormemente traer ahora a mi carnal, en un sentido no literal, Joshua Arturo, dibujante de cómic, me parece que de los más importantes en la escena independiente. Y pues ya saben, vamos a estar jugando, echando desmadre y platicando acerca de nuestras experiencias como jugadores en la escena retro, ¿no? Bueno, en la época retro. ¿Qué podrías definir como retro? O sea, por retro ya es así de hace 20 años, ¿no? O sea, ajá. Y es 20 años, es el 64. Bueno, fíjate que ahí discrepo. ¿No? ¿En GameCube? Se mueven las cosas tan rápido que de pronto sí te pones a pensar, oye, mira, este juego ya está viejo, ¿no? Y cada vez va siendo más rápido. En fin, de lo que quería hablar hoy era de ese juego, ¿no? Que cambió tu manera de ver las cosas o tu manera o tu mundo gamer, ¿no? Yo ya tengo uno ahí bien suculento para empezar. Y pues nada, empezamos a la partidita, Josh. Sí, muchas ¿Con gracias. cuál nos arrancamos? Con el Pilgrim, sí, está chidito. Vale, pues, cuéntanos un poco de ti, Josh. Scott Peregrino, pues pues como bien dijo Chucho, pues me dedico a hacer cómics, ¿no? Me dedico a hacer cómic de manera independiente, pero en particular la verdad es que gran parte de mi vida me la paso dibujando y jugando videojuegos. O sea, si tuviese así como tal vez otro tipo de opción, ¿no? Así de lo que estoy haciendo en el día a día es jugar videojuegos. Es nuestro motor creativo. Sí, justo, o sea, la gran mayoría de los cómics que he hecho están inspirados, ¿no? O basados levemente en alguna temática de videojuegos, ¿no? En particular me marcan mucho los videojuegos de RPG, pero digo, ya iremos seguramente platicando más a fondo al respecto. Sí, de hecho, yo tengo uno bien en particular. Hay varios momentos que digo, aquí fue como un parteaguas, ¿no? Pero es muy especial. Y de hecho voy a abordarlo seguramente en TikTok, en uno de los episodios de mi experiencia personal gamer. Bueno, como antecedente, ¿no? ¿Cómo empezaste tú tu mundo en los videojuegos? Pues, si te acordarás. Sí, o sea, yo recuerdo que sí me tocó el primer Pac-Man en este sentido de la palanquita. O sea, eso fue lo primero que recuerdo. Y el Dog Hunt en Nintendo. O sea, cuando dices el de la palanquita, ¿era el del Atari? Sí. Ah, perro. El Atari, sí me tocó. O sea, no me acuerdo por qué razón. Dale. Está chido. ¿Dónde está? Lo que sí, Nintendo es un poquito alto. No sé. No, está bien, está perfecto. Sí me tocó, o sea, el Atari, no sé en casa de quién fue. No sé si fue familiar o fue un primo o un amigo de mi hermano, una cosa así, o de la familia, pero fue el Atari, ¿no? Y sí me tocó jugar, pero no sé, como 2 o 3 veces cuando mucho. No mucho más de eso. O sea, pero eso es lo que tienes que conectarlo. Claro. ¿Si alcanza hasta acá? Creo que no, a ver, dame un segundo. Perdón, en un momento tenemos fallas técnicas. Aquí voy a cortarlo. A ver, retomamos. ¿Nos contabas? Sí, pues, o sea, seguramente fue algún familiar o algo por el estilo que le tocó. Tú me dices si le doy, Sí, tú dale. Y recordando atrás. Fue como Duck Hunt también y el Pac-Man del Atari, ¿no? O sea, esos eran como los primeros acercamientos. Ajá. Pero son esbozos así como de no sé cómo llegué a este momento, ¿no? Así de quién sabe en qué casa de quién desconocido fue, ¿no? Entonces siempre me quedo con esa sensación. Y realmente en casa, pues gran parte creo que por mi hermano mayor, que creo que es una habitual, ¿no? En las personas que les interesan como los videojuegos en el país. Ajá. Mi hermano pues tenía el Nintendo, ¿no? Bueno, nos consiguieron el Nintendo. Ajá. Y pues, o sea, aunque tuvimos algunos cuantos juegos, o sea, nunca tuvimos, creo, el Mario o algo así como, digamos, en ese estilo, ¿no? De hecho, o sea, por ejemplo, Zelda como tal, pues yo lo conocí nada más en revistas, ¿no? Hasta tiempos casi que recientes jugué Zelda, ¿no? El Zelda primero de NES. Y
Y el juego, o sea, que realmente creo que tuvimos durante muchísimos años, como muy importante, fue el de las Tortugas Ninja, que justo, o sea, hasta vine preparado, ¿no? Ay, perro, Aquí con traigo props y todo. así el jueguito, ¿no? Así tal cual. Porque este fue, o sea, lo que más Fayucota. Ah, sí. Sí, no sé si fue renta y nos lo clavamos. No. Pero, o Sí. sea, ese fue, o sea, como posiblemente el primer antes y después, ¿no? Órale. De la vida. ¿Dirías tú que los videojuegos son una parte importante de tu vida? En el sentido que, como lo mencionábamos, es en buena medida un motor de creatividad, ¿no? Sí, no, o sea, desde pequeño, pues, o sea, la capacidad de interactuar como para ir construyendo hasta como propia historia, digámoslo, o sea, Ajá. porque para mí los beat'em up, o sea, Como ajá, como el de Scott. era como, o sea, yo le decía a mi hermano que eran los juegos de correr y pegar, ¿no? Así, Ajá, sí. Y Yo contra el mundo, ¿no? ajá, y era como una sensación de ir, o sea, no nos decían la historia para nada, básicamente. O sea, la única historia que tenía era como la primera escena, ¿no? Así de las Tortugas Ninja, de que se está quemando una casa. Sí. Y ya todo lo demás, pues era así de, pues vételo creando tú. Mira, bueno, que justo me acabas de prender un poco, porque yo no sabía después de esto a dónde dirigirme, pero creo que es un tema muy interesante, ¿no? Lo que es la historia para los videojuegos, ¿no? O sea, para mi gusto, tiene que ser lo suficiente para conducirte a través de una aventura, pero no necesariamente gira todo en torno a eso. Podemos profundizar quizá en algún otro videíto, ¿no? Porque se me hace un tema muy interesante. Pero sí, o sea, lo esencial como para citarte en una situación, ¿no? Y dale. Sí, o sea, los juegos eran así, ¿no? O sea, porque técnicamente ni tutorial, ¿no? Te ponían. O sea, Bueno, existían los manuales, ¿no? sí, por supuesto. Pero era la forma de, creo que justamente... Bueno, si rentabas el juego no tenías el manual, ¿no? Bueno, Que sí, otra sí. desventaja. Pero la genialidad, a lo mejor, de un buen juego, para mi gusto, es si un juego era bien diseñado, no necesitabas eso. Ajá, sí, Tenía era que ser lo fácilmente suficientemente intuitivo para saber conducirte y que tuvieras una curva de aprendizaje que dijeras, hoy estoy descubriendo esto y tienes este sentido de progresión, ¿no? entendible. Incluso para dominar, ¿no? Los obstáculos, los retos que te pongan. Y un mal juego, ¿no? Como, no sé, Jekyll o Mr. Hyde, que esa madre es infumable, ¿no? O sea, Sí, que o sea, cuando el juego no tiene ni la más mínima idea de cómo tratar al usuario, pues también es muy pero en tus perceptible. inicios, por ejemplo, ¿tú siempre viste los juegos así? Como algo de lo que podrías tomar fuente de inspiración, o qué representaban para ti? Pues, o sea, yo creo que también, o sea, en el momento como infante, muy probablemente era así como de, mira, esto está divertido. Ujú. Básicamente era el motor impulsor, ¿no? O sea, no era como... Perderte un rato y órale. Ujú. Sí. Técnicamente, o sea, también como mocoso introvertido, o sea, era mucho más sencillo de repente para mí, ¿no? Vincularme más fácilmente, digamos, con una pantalla en ese momento. Y Sí. pero pues, sobre todo porque pues era algo que compartías, ¿no? O sea, principalmente para mí era compartir con mi hermano mayor. Claro, ¿No? creo que de hay hecho un- tenemos en común, en ese caso, la figura ahí, Juan, ¿no? Ajá. Igual, el hermano mayor, y era como esta parte de vivir estas experiencias juntos, y sí. Sí, porque pues, es el tiempo, pues, o sea, por ejemplo, creo que tengo la misma diferencia de edad, de hecho, que tú con tu hermano. Creo que sí, ¿eh? Ahí Entonces- se van. Sí, entonces, pues era como una situación de que, por ejemplo, él a lo mejor regresaba de la escuela como tal, y yo estaba, pues yo en la casa, ¿no? Ahí cerrado. Así es donde te dejé. Y pues ya, o sea, era como al momento en que llega, pues podemos jugar, ¿no? Ajá. O sea, para mí era fácil, ¿no? Decirle, sí, vamos a ponernos a jugar sin pensar en la tarea, ¿no? Ni nada de ese tipo de cosas. Sí. ¿No? Pero en primera instancia fue Nintendo. Ay, qué fue en bonita ese infancia sentido. tuviste. O sea, los juegos principales pues, eran, insisto, como beat'em up. También en ese tiempo, o sea, no me tocó tanto rentar juegos de Nintendo, sino de Super Nintendo, ¿no? Pero de Nintendo, por ejemplo, o sea, el único cartucho del que nosotros poseemos todavía es ese de las tortugas. O sea, no sé específicamente como por qué razón nunca han encontrado otro título. Ajá. Porque pues, recuerdo Duck Hunt, ¿no? Pero no recuerdo el cartucho, ¿no? El elemento físico, Ah, ¿no? Entonces, o sea, recuerdo a las tortugas, pero te digo, tampoco tuve como un Mario, ¿no? Entonces,
más recuerdos directamente del Nintendo no tenía, ¿no? Como referencia, o sea, ya cuando creo que mi cerebro se desarrolla en el sentido de ya generar recuerdos exactos, Ajá, sí. precisos, así de Sí, sí, cuando sí. se Porque antes inicia era el muy sistema, difuso, ¿no? es realmente con el Super Nintendo, ¿no? O sea, Órale. sí, o sea, Fíjate qué padre. Yo, la verdad es que toda esa... De hecho, mi camino por los videojuegos medio accidentado porque, por ejemplo, yo salté del Nintendo al Play. Yo me perdí ok, toda la ajá. generación de Super Nintendo. Bueno, todos los 16 bits. Sí. O sea, Super Nintendo, Y Sega, Genesis, nada, ¿no? O sea, y qué feo, ¿no? Porque la verdad, yo viéndolo en retrospectiva, la verdad es que veo todo lo que envuelve, ¿no? Sí. La cultura del gaming por Nintendo en esa época. Y ha de haber sido un agasajo poderlo vivir así. Ya lo llegué a vivir bien tarde, pero aún así lo disfruté mucho, pero digo, no manches, yo creo que me hubiera orgasmeado, ¿no? De haber vivido esa época. Y sí, ¿no? Yo me salté del Nintendo para al Play. No, eso sí no tenía idea. Sí. Sí. De hecho, ahí donde viene, justamente esa es la intro a lo que fue mi segundo gran parteaguas en mi experiencia como videojugador, porque mi experiencia más significativa, ¿no? Viene gracias al Play, pero no por los juegos de Play, sino porque en ese entonces, digo, sinceramente, ¿no? Un poquito de vergüenza decirlo, pero pues también en los recursos que teníamos en aquel entonces, pues recurríamos a la piratería, ¿no? Sí. Entonces teníamos un disco en Play que tenía un chingo de juegos de claro, Nintendo. La vieja confiable, sí. La de, Entonces, tenía 800 juegos, ajá. la mitad eran repetidos. No, pero... o sea, esos eran todos diferentes. Okay. Era un disco chingón. Todos los juegos eran distintos. Y muchos títulos. Sinceramente no creo nunca haber pasado por todos. O sea, así de tantos eran. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Pude ahí experimentar títulos que por otra razón, o sea, no hubiera podido experimentar cuando tuve el Famicom. Pues porque aunque, o sea, un cassette te costaba, no sé, el baratito, 100 pesos. Ajá, sí. Que para un niño de ese entonces, pues, no manches, era una fortuna. Sí, si me daban de domingo 5 pesos para mí. Y lo que hacíamos, o lo que recurríamos normalmente era, pues, cambiar los cassettes con el del tianguis a 5 pesitos, 10 pesitos, según el criterio del señor. Decía, esto está medio chafa, te lo cambio por por 5, 20 pesos. O sea, dependiendo si su juego era mejor o peor, ya te daba alguna cuota más alta, ¿no? Que luego ni les sabían los güeyes. Decían, no, este juego está bien chingón y bien falluca su juego. Pero bueno, X. Entonces ahí me abrió un abanico de posibilidades que digo, no mames, todos estos juegos que me perdí, ¿no? Ok, ajá. ¿Qué pasa? Hasta ese entonces, ¿no? Yo creo que todavía seguía en la primaria. Quizá empezaba en la secu. Sí, yo creo que empezaba en la secu. No me gustaban para nada los RPGs. Okay. De todo ese catálogo de juegos que se podían explorar, si acaso el maldito juego empezaba con que pone el nombre de tus personajes, yo a la chingada y lo cerraba. De hecho, va a sonar sacrilegioso, pero dentro de esos estaba The Legend of Zelda. Fíjate. Yo lo abría y empezaba con esta cuestioncita de RPG de ponle un nombre ahí al personaje, ¿no? Ajá. Ya pones tu grabado y empieza. Y órale, te soltaban ahí. Y yo, qué chingados. No, nunca fue, en ese entonces nunca fue de mi agrado. Y todos ese tipo de juegos me los saltaba, así, sin siquiera pensarlo. Okay. No sé por qué, no recuerdo cómo empezó. Pero un día empecé a jugar Final Fantasy 3. Sí. Y dije, a ver, vamos a ver. Le empecé a poner nombre a mis personajitos. Yo todo creativo, como los monitos eran iguales pero de distintos colores. Dije, este va a ser pues, el rojito, le voy a poner redito. El azulito, Bluey. Greeny. Y el otro como también era medio rojito, ni me acuerdo cómo le puse. Segundo. No me acuerdo cómo rayos le puse. Uy, putiza, ¿no? Bájale de huevos, No. Es que esta creo que ya está al máximo nivel. Al máximo nivel estos dos personajes, el contexto. Lo hubiera puesto entonces en la dificultad más alta. Un momento. Tengo una anécdota de una vez rompí rompí el cable del Super Nintendo, que el de los 3 colores. Porque una vez la chamaco masculinidad tóxica hegemónica,
jalé el control, se vino el Super Nintendo, pero se rompió el cable. Así tal cual, se rompió así como si se hubiera partido, así como si le hubieras cortado esta parte de acá. Pinche Gigantor. Y me quedé así bien pinche traumado. No sé cómo carajos lo hizo mi papá. Yo recuerdo que lo hizo con cinta, tal cual. Lo puso y estaba funcionando. Nunca entendí cómo funcionó esa lógica. Porque, o sea, no unió los cables, ¿no? O sea, ¡Ah, no mames! o sea, le puso cinta y funcionó. Órale. Sí. Esos casos misteriosos que nunca vamos a alcanzar a comprender. Bueno, luego de este paréntesis, te decía, empecé a explorar el juego y encontré un particular gusto en la manera en que se jugaba. La realidad es que para ese entonces yo siempre jugaba jueguitos como Contra, o sea, los típicos plataformeros. ¿Por qué no nos movemos? Es que estaban tomando foto y el pinche flash. Ay, perdón. Y eran los plataformeros, juegos de aventura, ¿no? Juegos que ya cuando lo dominabas, pues la verdad es que acababas en, ¿qué te gusta? Media hora, 40 minutos, no sé. Sí. Pero empecé a jugar le empecé a agarrar como que ahí, oye, tiene lo suyo, va subiendo de nivel, de pronto el lugar donde no podías acceder, tenías que ir por este lugar o conseguir cierto objeto. Y me empecé a adentrar en esta parte de, oye, una aventura un poquito más compleja, ¿no? La música, yo siempre lo he dicho, o sea, mi hermano y yo siempre disfrutamos el juego en todos sus niveles, ¿no? Su apartado gráfico, la narrativa, y la música era bien importante. Y Final Fantasy tenía ahí un toque que lo hacía muy especial, porque era algo épico, ¿no? Y no dicho a la ligera, o sea, verdaderamente era algo épico. Entonces, resulta, y ese no fue el parteaguas en sí mismo, mi hermano mayor, vio que me clavé con ese juego y me dijo, pues ya tenemos el Play, ¿no? ¿Sabes que he escuchado mucho de un juego? O sea, veo que te clavaste con ese, y he escuchado mucho que el Final Fantasy VII es muy bueno. Vamos a comprarlo. Vamos al tianguis. ¿Y eso más o menos, o sea, seguías estando en primaria en ese momento? Creo que ya estaba en seco. Sí. Sobre todo me acuerdo por algo, pero quién sabe si lo vaya a decir. Porque es extenso, ¿no? Pero resulta que vamos al tianguis, compramos ahí el juego piratota. 3 discos. Sí. Yo, ¡wow! También 3 discos, dije, ¿qué tiene esta madre? Y hubo un punto clave que a mí me enamoró ahí, o sea, y fue recién poner el maldito disco, y es que el tema de apertura que tantas veces escuché en el Family, lo escucho ahí con instrumentos un poquito más elaborados, y aparte con una secuencia en la melodía que no tenía el original. No, o sea, me cautivó. Lo que no hacía, ¿no? Que era ver todos los créditos, o sea, y aparte iniciando el juego, lo dejaba. Me quedaba absorto ahí viendo los créditos con esa música que me cautivó. Y empiezo a ver la aventura, no manches, o sea, algo de locos, ¿no? Cómo empieza la secuencia de video y aparte la entremezclan con el gameplay. Al final cuando sale Cloud, que dicho sea de paso, la primera vez que jugué el juego y me lo acabé, le puse Redito. En honor al personaje que hice de Final 3. Te dan a elegir el nombre directamente. ¿No? Entonces no era Cloud para mí, era Redito porque así le había puesto al personaje en el Final 3. Y después me arrepentí porque dije, no, o sea, este es Cloud, ¿no? Ya elaboraban mucho más la personalidad de cada uno de los monigotes que salía. Y entonces la historia, la atmósfera, sobre todo en Final Fantasy VII era mucho la atmósfera. Cuando ya lo acabé, dije, no, esto es otra cosa. Y empecé a explorar ahora sí el mundo de los RPGs que hasta entonces yo había rechazado tajantemente. Y luego, creo que el Final 8 no lo conseguíamos porque, o sea, maldito juego siempre estaba bien roto, ¿no? Hasta que lo conseguimos en original, pero eso fue muchos años después. Y conseguimos el Final 9. No, hombre, o sea, la experiencia todavía así se expandió. Unos personajes bien carismáticos, una música que... ¡Ay, güey! Gracias, Josh. Una música recuerdo que teníamos que pegarle primero a esa madre antes de abrirla. Sí, ¿verdad? Pero es que ya estamos bien mamados. Sí, de aquí ya no hay tanta bronca.
Total que en aquella época yo me quedé clavado con la canción inicial de Final Fantasy IX. Una melodía bien característica. Ajá. Ok. En la secundaria, recuerdo que haber acabado el Final 7 me costó un huevo. De hecho, lo acabé antes de entrar a la escuela. No me quería ir a la escuela porque era temprano. Y dije, ¡ya lo acabé! ¿No? Quería ver el final, pero... No, aparte, pues, al final los créditos eran pues, extensos en comparación. Sí, pues, no, pinches créditos larguísimos. Sí. Y el Final 9, recuerdo que nunca lo pude acabar. Llegué a la prepa y el juego me encantaba, pero nunca lo pude acabar porque Tiniebla Eterna en ese entonces se me hacía muy complicado. Yo creo que ahorita me la hiperpela, ¿no? Pero pero en ese entonces, sí, ¿no? Pero, o sea, sí, yo ya me había... Eterna le pegué, no sé, como unas 4 o 5 horas, o sea, seguidas. Porque además el momento para llegar contra ese personaje duraba un rato. Sí. No, hombre, ¿cómo modificaban al... No, al villano final? Todo un agasajo. Y pero de todas maneras, a mí me encantó el juego, me cautivó. Y de vez en vez, pues, o tarareo las melodías, o no la silbo, como hace un momento. Y ese fue así como que el momento culminante. Estaba yo en la prepa. Yo medio que me aíslo, me quedo en mis propios pensamientos, no soy muy buen conversador, pero yo estaba silbando esa melodía. Y en la salida de la prepa, cabezón se me acerca y dice, oye, ¿estabas haciendo la cancioncita de Final Fantasy IX? Y yo, hasta ese entonces, mi único confidente, con quien había yo resonado en ese apartado, en los juegos, así, había sido mi hermano. Y para mí fue ese momento, ahora lo veo, muy especial. Porque él se atrevió ahí como a romper el hielo. Y ya después yo quería seguir hablando de eso, ¿no? Oye, ¿y tú ya venciste a Tiniebla Eterna? Y él, sí, me la hiperpela, ¿no? Y yo así de, Toma dos, tardé como una pinche semana nada más intentando ganarle. Porque yo ponía a Vivi a atacar en lugar de usar magia. Pero sí la habías acabado, creo. Sí. Entonces, ese fue el inicio de una amistad que lleva ya más la mitad de mi vida, más o menos. Mames. Muchos años. Y la verdad lo agradezco mucho. Y fue ese es el segundo gran parteaguas en mi vida con los videojuegos, porque me hizo expandir mi mundito, ¿no? Con el compañerismo y así. Y también con los juegos, porque era pues atrever a experimentar otra cosa que de pronto dices, güey, no es lo mío. La realidad es que ya ahora me doy cuenta que no terminas de conocerte a ti mismo. Y eso es un claro ejemplo. Y por desgracia no fue la última vez que me pasó. Halo fue otro momento en donde yo ese juego no lo tragaba, pero X. Y así pasó. Ese fue el momento que realmente creo yo cambió mi vida. Sí, o sea, por supuesto que recuerdo, ¿no? El momento, o sea, creo que, o sea, por ejemplo, a mí me tocó vivir tal vez como cositas antes, digámoslo, de llegar al punto definitivo, pero, o sea, si para mí hay un punto así, tal cual de un antes y un después, ¿no? ¿Tu punto de inflexión? Sí, o sea, sin ninguna duda, el Final 9, ¿no? Pero por ejemplo, a mí me tocó justamente, o sea, también esta parte de que no me había tocado experimentar tanto videojuego como RPG. Ajá. O sea, antes de llegar a ese punto, por ejemplo, en Super Nintendo, pues eran, insisto, como cosas que para nosotros era como que pudiéramos intercambiar, ¿no? En el Blockbuster, Descansa en paz, Blockbuster. Todavía hay uno, ¿no? Sí, según hay uno, ¿no? Pero ya de este lado, pues ya no existe. Ya murió. Pero, gracias, o sea, Netflix. Todos los descarados hacen una serie, ¿no? Con ese tema. Haciendo leña del árbol caído, hijos de su perro. Y bueno, por ejemplo, o sea, a mí sí me parece que fue muy importante mi papá, ¿no? También. Porque, o sea, mi papá sí fue una persona que todo el tiempo estuvo al pendiente de nosotros, mi hermano y yo. Y siempre fue así como que los juegos para nosotros eran una recompensa, ¿no? Así de como lo terminábamos una clase de manera óptima, digámoslo, y teníamos recompensa de un videojuego, ¿no? O sea, ese era como, o sea, no era un trato hablado, ¿no? O sea, era algo que surgía. Sí, porque que de hecho eso es más bonito, ¿no? Es como un pacto no escrito, ¿no? Ajá. Tú lo entiendes, ¿no? Y se da de manera natural.
Fíjate, Sí. lograr eso así como en un núcleo familiar luego es como bien. Sí, sí, sí. Ya estás del otro lado, ¿eh? Sí, no, y sí, por supuesto, o sea, papá era, ¿no? O sea, la persona que también, o sea, en esos tiempos también algo loco era que el diseñador podía vivir tranquilamente de su chamba, ¿no? O sea, toda mi generación pues que le toca ya el diseño no le toca de la misma manera, pero justo pues mi papá pues, sí tenía, o sea, con ese empleo era suficiente pues para mantener una familia entera, ¿no? Dos hijos, pues también pues afortunadamente digamos pues, en otro tipo de situaciones, ¿no? Pero sí era como un tema bien interesante cómo funcionaba de repente esa dinámica, ¿no? De que era un juego, ¿no? Así de cada cierto tiempo. Y principalmente eran juegos de intercambio, insisto, pero hubo un lapso donde sí nos surtimos, ¿no? Por ejemplo, Ay, güey, me están madreando. sí tengo, o sea, por ejemplo, claros recuerdos, porque era como la cuestión también de jugar cosas que tuviéramos de dos. Pensé que era Ramona por un momento. ¿Cómo se Pensé dice? que era el negro. El de jugar, por ejemplo, por momentos, cosas que fueran de dos también, ¿no? Ujú. Era como de, no, tenemos que tener algo que se pueda jugar de ambos. Ajá. O sea, el Super Nintendo sí llegó con esa cajita de Super Mario World, por ejemplo. O sea, Sí. ese sí fue el tema. Y pues era, o sea, se podía jugar de dos de alguna manera, ¿no? Sí, pero eso tenía, ¿no? Que antes era como de... Si era uno muy bueno, pues te chingaste y ya no jugaste sí, ya tú, no ¿no? juega el otro, ¿no? Ajá. A mí no me tocó que me aplicaran tanto el control falso, ¿no? Así nada más conectarlo y Ujú. no conectar nada, ¿no? Y así, ¿no? Porque sí era como una dinámica mucho de que teníamos mi hermano y yo. Mi hermano dice que sí, pero pues seguramente yo no tengo recuerdo de esos Qué bueno momentos, que no te acuerdas. O sea, no tengo esa estafa en mi mente, al menos de momento, ¿no? O la bloqueé, ¿no? Así como trauma emocional. Le decía a mi hermano, no, yo sí me acuerdo que llegó el Nintendo y dice, no, pues ahora que él juegue con el Atari y yo, no, pero ese está más chingón, no mames, no quieran ver la cara de pendejo. Y a mí pues sí me tocó, ¿no? El Super Mario World, pero por ejemplo para mí justo Super Mario World también fue un momento cumbre, Ajá. porque, o sea, mi hermano lo había acabado, me tocó ver cómo acababa varios juegos incluso, ¿no? Y después de un tiempo, así de años, Ujú. me tocó jugar así Mario World, así me acuerdo que fue un día que me quedé en la casa, que no fui a la escuela, no me acuerdo por qué razón. No solía faltar, ¿no? Entonces fue así como de un día en específico. Eras bien ñoño. Sí, Es ñoño hablando de ñoños. Luego dicen, se necesita de un borracho para reconocer a otro. Y me tocó como un momento así, o sea, para mí fue como también así como un momento cumbre, porque fue que en el Mario World, pues, o sea, no es como que nada más hubiera una forma de terminar, ¿no? La historia o de llegar como al último mundo, digamos, ¿no? Ajá. Sino que tenía múltiples accesos. Sí. Y en particular, o sea, nosotros la forma en la que lo jugamos nos habíamos brincado gran parte del juego en realidad. A mí me tocó descubrir, así fue como el gran primer descubrimiento en mi vida, ¿no? Así del barco fantasma de Super Mario. O sea, hasta ese punto yo no sabía que existía algo así. Entonces, Órale. cuando descubrí, fue así como de. No hay forma, o sea, en ese momento, por supuesto, no había forma de grabar ni de decir Ah, no que manches. existía algo. Por ejemplo, a mí no me tocó como tener alguna herramienta para hacerlo tampoco. Entonces, pues digamos que por ejemplo, ese momento sí se me hizo muy interesante, pues, ¿no? De vivirlo, porque no fue como algo que ocurrió nada más en ese momento. O sea, nunca supe cómo lo logré. Nunca lo pude replicar, ¿no? Así directamente. Hasta después de ver videos en YouTube, ¿no? ¿Y cómo? Sí, como 20 años después, ¿no? Pero sí fue como un momento súper valioso, porque fue como lo que, o sea, Joshua niño descubrió, ¿no? Por su cuenta, ese lugar. De esas memorias que ahora que lo dices, bien, significativas, ¿no? Ajá. Esto se va a impregnar en mi conciencia para siempre. Sí. Porque justamente creo que tienen eso los videojuegos. No eres un simple espectador, digo, ya lo he dicho varias veces. Tú completas la experiencia y y te hacen partícipe de esto, ¿no? Entonces al hecho de decir, yo lo pude hacer, ¿no? Descubrí esto, ¿no? Sí, es eso, ¿no? Ese momento. ¿Cuál es el botón verde aquí? Ni sé, güey, te apriétale cualquiera. El B. Ya, es que Sí. no trasladaron muy bien eso a pero bueno.
Sí, es sí, que creo que era ese porque en el original del Xbox es verde. El botón, sí, sí. Sí, pero... Bueno, y de hecho, ¿por qué chingados se trajeron el Xbox? Creo que este salió primero para el Play. Ok. No sé cómo habrá sido Sí, ahí. y además, o sea, técnicamente, por ejemplo, en Play el de abajo es X, ¿no? Sí. Es azul. Sí, no me queda totalmente claro. Bueno, X. Detalles que... Sí, sí. Si alguien lo sabe, pues ahí que lo comente. Pasa el dato. Sí. Para las 3 personas que están viéndolo. Yo vi que la otra vez el presidente de Microsoft, pero sí estaba viendo. No, pero bueno. Y entonces, pues, o sea, por ejemplo, fue ese. Pero también, o sea, tuvimos Donkey Kong Country, por ejemplo. No mames. ¡Uy, no! Me acabas de desbloquear un pinche recuerdo. Ahorita te lo cuento. Tuvimos Mario Kart, y Mario Kart lo cambió, lo prestó mi hermano. Nunca se lo voy a perdonar, ¿no? Y ¿cómo se dice? Y lo prestó mi hermano porque le prestaron otro juego. Ajá. Piterísimo el juego, así. No me acuerdo de qué era, ¿no? Francamente. O sea, ha sido olvidable el juego. No, imagínate si hubiéramos escapado y no se cayó. Entonces, y chingate que hubiéramos escogido Cuphead, ¿no? No. Estaríamos así. No, así de cada 10 segundos regresando, entonces. Serían como lapsos. ¿Qué te estaba diciendo tú? No, pero, o sea, la cambié por este juego piterísimo, ¿no? Pero tuvimos Mario Kart en su momento. Me acuerdo que cuando conseguí recientemente, hace como 4 años, ¿no? El mini SNES. Le dije a mi hermano, sí, mira, recuperé tu cagada, ¿no? No manches. Tenemos aquí de nuevo Mario Kart. Hijo de tu perra. Pero... Nada, no se puede agarrar. No, sí lo intenté, dije, déjame agarrar porque tengo 0. ¿Qué bien? Estaba abajo de ti. y también, por ejemplo, o sea, para mí también, así, dentro del Super, pues en la categoría, no me tocaron RPGs. Hasta cierto punto, que creo que también es un momento así como muy particular y tiene que ver mucho lo que decía de mi papá. Pero también me tocó, curiosamente, Kirby Superstar, ¿no? Ahorita que vi que Kim se transforma en una estrellita, ¿no? Parece. Y Kirby Superstar, pues fue así de los primeros juegos que acabé así como al 100%, o sea, los 3 archivos, ¿no? Así que te daba el juego, o sea, lo acabé todas las veces posibles, ¿no? Ajá. Porque sí era un juegazo, ¿no? Esa variedad de opciones, ¿no? O sea, era una cosa para disfrutar. Y la historia de Meta Knight Revenge, por ejemplo, era como una historia que sentía muy personal, ¿no? En el grado de que Kirby tenía como un enemigo directo. Y ese juego me daba miedo de niño la música de Meta Knight Revenge. No, con el chicle. No podía ver el inicio del juego, así tenía que ponerlo rápido, así de ay, préndelo, ¿no? Así, ¡wow! Porque la música así como tétrica del inicio de la pantallita, sí. El turururu, es que suena como pues una parte de, o sea, no es tan tétrica, pues, ¿no? Pero, sí, no, ya ahorita en retrospectiva dices, güey. No, pero encima, pues, yo no soy de películas de miedo, ¿no? Ni nada de eso. Entonces, o sea, sí, recuerdo que, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero eres muy sensible a esos estímulos. Sí. Que recuerdo que Don't Hug Me, I'm Scared. Es buenísimo. Entonces, no, quítame esa madre. No, me provocó como asco visual. No porque fuese mala, no, pero es que en realidad los estímulos provoca visuales, eso. Sí, eran muy potentes para mí en ese momento. Sí, y sí lo provoca. Entonces... Me pasó lo mismo con Chihiro. ¿A poco? Esa misma sensación la tuve con Chihiro. Es que la animación es como bien así, bien... Muy fluida. Ajá. Entonces, o sea, muchos años lo evité. O sea, ese tipo de cosas, muchos años me pasa así que no lo puedo disfrutar a lo mejor en el momento. Después les doy como su espacio y ya es distinto, ¿no? Pero justo me pasó con esos. Y Meta Knight me daba miedo, o sea, esa parte. Incluso, como que el hecho de que el final de ese segmento... se destruía la nave, ¿no? Y tenías que escapar, ese sonidito de la Fíjate alarma. Que me estás contando de algo que no sé porque nunca lo... Ok. No, bueno, Meta Knight Revenge es fascinante como juego y como narrativa. Tiene una narrativa bien peculiar. Esa está ahorita en el... si quieres hasta lo ponemos. No, luego. La verdad es que me gustaría disfrutarlo mucho. Sí, mejor es experiencia. Porque de hecho... muy propia.
A mí me encanta el Kirby, entonces sí lo puedo llegar a entender. Y- Despierta unas emociones bien Sí, padres. sí, o sea, Pentacle Revenge, más que incluso el de Hijo de Midway Wishes, que es el último, digamos, que tiene el juego, Ajá. que también es un juegazo, esa parte por lo de Marx, ¿no? Ajá. El Nova, ¿no? Y todos esos detalles. El juego es fascinante, ¿no? En sus múltiples facetas. Y Kirby, pues sí fue también como muy fascinante para mí de niño. Ujú. Pero, por ejemplo, ya adentrándonos, ¿no? Como realmente a los juegos, pues, que marcan como esa, Los esa heavies. tendencia. Ay, güey. Pues, el momento creo que recuerdo muchísimo fue que, o sea, mi hermano tenía un amigo en la secundaria Ujú. que ese sí era súper jugador de videojuegos con su familia. Eran como 5 hermanos, Ujú. no te miento, o sea, todos jugaban. O sea, Órale. cuando íbamos a visitarlos, uno estaba en el Play 1, otro estaba con la computadora, ¿no? Así, otro con el pinche Game Boy. O sea, todos estaban activos todo el tiempo con videojuegos. O sea, yo como niño era como un paraíso eso, ¿no? Sí, no. Y tenían Play 2, Ah, pero la el Play 2 bestia. venía, ¿Cómo, venía, ¿Por qué época? o sea, no sé, o sea, venía saliendo el Play 2, o sea, realmente para ese tiempo. Wow. Pero por ejemplo, No manches, yo el Play 2 lo viví bien desfasado, ¿eh? sí, pero por ejemplo, me tocó ver Final Fantasy 8, pero de PC. Y yo recuerdo el castillo pues de Ultimecia, por ejemplo, porque eso fue lo que me tocó ver por primera vez No de manches. un pinche Final Fantasy. No, man. Y Está que te cagabas, ¿no? Sí, yo, o sea, yo Pinche dije- imagen yo sí impresionante. decía, ¿qué diablos es esto, no? ¿Qué está pasando en la pantalla? O sea, sí, verdaderamente era para mí el futuro, ¿no? No, sí. Es importante. Pero, por ejemplo, o sea, regresando todavía un poco más, ¿no? Porque todavía creo que, o sea, antes de llegar, ¿no? Directamente al territorio de los RPGs, Ajá. justo lo que hace que empiece a jugar RPG es que en la casa de este amigo de mi hermano tenían Super Mario RPG de Legend of the Seven Stars. Oh, ya es como la versión pasteurizada del RPG. Sí. O sea, yo leía y dice, pues Mario, ¿no? Y así, Sí. y dije, Un icono que te resulta familiar, ajá, pero la realidad es que el gameplay pues, es un maldito RPG. sí, no, pero sí fue así como, este es Mario, ¿no? Así de, pero está Mira, jugando, pero qué es curioso. por turnos, ¿no? Vegano, ¿no? Así. O sea, fue un momento así como muy extraño. Subes de nivel, Ajá. ¿no? Tienes mejoritas. Peleas con la princesa y con Bowser, ¿no? O sea, sí fue Ajá, así como... te voltean, ¿no? Así como de, oye, esto nunca pasaría, ¿no? Sí, o sea, fue así como muy extraño y dije, no, o sea, como que, o sea, lo vimos en su casa. Yo quedé más maravillado que mi hermano, ¿no? Y como que pensé, o sea, que esto ¿Nos me metemos gustaría ahí o...? jugarlo. Ah, sí. Ay, no nos podemos. Sí. Falta Sí. alarma. Hagan de cuenta que aquí se cortó y entramos, ¿no? Así, ay, güey, ya muy aburrido. Bueno, a ver, me voy a quemar para que me revivas. Bueno, nada más después de matar a estos. Después Porque de... si no, no voy a tener suficientes vidas. Maldita sea. Porque alguien, ¿no? Ah, pero podemos comprar más adelante. Ajá, no, sí. Si quieres, mátete. Oh, O bueno, que te maten ellos. no, pero Oye, yo estoy en den ceros. chance porque... Ah, no. Bueno, Ah. entonces te decía, Super Mario RPG. Bueno, voy. No, no voy a llegar ya. ¿Cómo le hacemos ahí? No, ya, no hubo fantasmita, ¿no? No sé qué pasa después de esto, pero si quieres podemos también cambiar, no hay bronca. De juegaxo. ¿Lo crees conveniente? Pues sí. Dale, de una Ya vez el jugamos otro. 4 niveles también, o sea. Sí, sí. Entonces, Entonces, ¿en qué quedamos? A ver, en los No, grupos. Ajá. Ponen tortas, sí, para seguir con el beat'em up, con los correr y pegar. ¿Arcade? Sí, para que justo, o sea, sangre en las manos, ¿no? No está tan perro. No he jugado nunca en arcade, me quedé en fácil. Bueno, de hecho, a mi gusto está muy bien nivelado en el arcade porque ya no tienes que subir los de nivel. Tampoco puedes, creo que acumular las 3 barras, pero bueno. Ok, o sea, sí tiene sus distintos. Está como equilibrado. Ok, suena chido, sí me gustaría. Entonces, o sea, estaba eso. Pero justo nosotros ya teníamos Game Boy. También hay una anécdota ahí muy curiosa, pues, porque pues, el Game Boy... Pues, ¿Chunga? Ah, no es cierto. Porque... un segundo. Porque justo teníamos... siempre elegía a Leo de niño. Tengo mi foto por ahí
del niño con mi paliacate de las tortugas ninja. No quiero Tengo hasta ahí un antifaz de las tortugas ninja. De hecho, fíjate que me acomodé mucho con ella. Es muy equilibrada, ¿no? No y aparte, tanto. ¿puede dar doble patada? Sí. No, Es sí, que ¿no? lo que me gusta es que es más rápida. Uh-huh. Bueno, ajá. Y bueno, por ejemplo, el Game Boy también es un momento. El Game como Boy, super no cumbre, mames. El normalito. Bueno, me tocó Game Boy Pocket. Y el estreno para nosotros fue Pokémon Blue. No mames. Era el único juego, o sea, cuando tuvimos Game Boy era lo único que jugamos un año entero, así mi hermano y yo. Y realmente era mi hermano jugándolo, ¿no? Ajá. Lo que hacía mi hermano era que, o sea, él era el que salvaba el juego, ¿no? El que avanzaba la historia. Y yo lo reiniciaba todos los días y nada más jugaba hasta donde alcanzaba la pila Rocket, patrocínanos Rocket, de 10 pesos, una cosa así, o sea, que duraba como 2 horas la pila, ¿no? O sea, y llegaba nada más, siempre llegaba hasta el primer gimnasio, ¿no? Hasta con Brook, digamos, ¿no? Con el anda. Pero ni siquiera llegué, ni siquiera lo suficiente, pues, porque evidentemente ¿cómo se dice? Pues no tenía los niveles suficientes como para enfrentarlos. Y además, necio, yo siempre de niño elegí Pokémon de fuego, que es básicamente como poner la dificultad difícil al juego. Sí, que resulta que creo que es más llevadero con el Squirrel. Técnicamente creo que yo con el Venusaur, bueno, con Bulbasaur, porque Bulbasaur de le hecho gana yo lo acabé así a con Brock y ese. a Misty, ¿no? Sin bronca. Y y entonces la cosa justamente fue que siempre jugaba con Charmander, ¿no? Y siempre estaba como eso. Obviamente yo nada más jugaba hasta ese punto, se acababa la pila y ya. Nunca guardaba, porque dije, no, mi hermano está jugándolo. Se quedaba atorado en algunas partes del juego y era como, ¿cómo lo resolvemos sin tener una guía al lado? Con un diccionario así, todo rascuacho para entender lo que estábamos intentando descifrar, pues. Ajá. Y fue así como, o sea, de cada día regresaba mi hermano y era así como de, creo que ya resolví esto. ¿Cómo Ajá. entrar al maldito barco? Eso era algo muy bonito. Sí. Como de, ¿y ahora hasta dónde llegaste, no? Sí. No, y fíjate que Los ahora pinches aparece Snorlax. esto, ¿no? A mí me tocó mucho eso con Juan, con el Battletoads. Porque como luego coincidíamos en, bueno, no teníamos los mismos horarios, ¿no? En la escuela. Yo llegaba antes y y luego me decía, no, yo le comentaba, oye, ¿qué crees? Después de este nivel aparecen como unas serpientes. No mames. Sí, cabrón. Y lo pasó, no, me dieron en la madre. Y era así, poco a poco. Ahora, lo que dices, por ejemplo, lo del diccionario. Yo sentí algo muy bonito con los juegos, porque con los cursos pedorritos que nos daban en la escuela pública, pues bueno, pero aún así era satisfactorio que de pronto volvía a un juego que había jugado ya hace mucho tiempo y yo, ya le entiendo más, y vas descubriendo que, oye, tiene una historia coherente, ¿no? Que te está diciendo algo. Para mí era muy bonito eso, ¿no? Era redescubrir tu juego. Y bueno, cuando venían en inglés, ¿no? Porque luego, chíngate esos caracteres en japonés. Sí. Pícale ahí donde se ve que... ¿Cómo se el que parece como... Que así jugábamos el Capitán Tsubasa. El de NES. No, que es un RPG, ¿no? Tsubasa Sí, más o menos, o sea... Sí, eso es... Y entonces así como, ay, güey, pues ahí creo que es chutar. ¿Qué chingados íbamos a ver? Estaba todo en japonés, ¿no? Sí, no, sí, esa es una dificultad muy avanzada. Sí, pero era tanto esa pasión por el juego, porque ahora, lo que comentabas hace rato, ¿no? Que tú viviste en el Super Nintendo, el Donkey Kong. Sí, es cierto que... Nosotros lo vivimos de una manera bien peculiar. El primer ordenador que tuvimos fue por un negocio ahí que hacía mi papá con la venta de coches y la chingada, y pues un día le dieron a cambio una computadorcita, la primera computadora que tuvimos, un Windows 95, pinche armatoste, o sea, la madre no tenía salida de audio. Yo que estoy, no, yo no soy la tortuga. Yo como pendejo ahí en la orilla. Ahí voy yo. Muy impulsado, dije, no, debes saber un secreto. ¡Maldita lámpara! ¿No? Entonces, yo como jugué por primera vez el Mega Man X y el Donkey Kong, Mega Man X. fue en esa computadorcita. En un mercado por nuestra colonia había un negocio que vendía juegos para computadora. Voy, ¿cómo le hago? ¿Lo dejo dejar presionado? Creo que sí. Chica, No. te moriste, yo. Ahí está.
El señor vendía juegos en disquete. Ok. Ok. Ajá. Sí. Para Donkey Kong eran dos disquetes. Ok. Ajá. O sea, 2 floppies. Quizá algunos más jóvenes no sepan que echas un disquete. No es el maldito icono de guardado. O sea, técnicamente sí, pero... Pero una madre física, sí. Ajá, existía, sí. Y lo jugábamos, el equipo, no mames, o sea, no aguantaba eso. Donkey Kong lo jugábamos entrecortadísimo. O sea, todos los que están ahorita que... La pizza ahorita. No, que el pinche Pokémon, que está bien bugueado, o sea, no mames. No. Era jugar, por ejemplo, el Mega Man X o el Donkey Kong a 4 cuadros por segundo. Sí, o sea, te perdías más de la mitad de la acción. Donkey Kong, sinceramente, pues tenía mucho más contenido visual, ¿no? Y lo acabamos. O sea, era tanta el pinche afición por el juego nos cautivó. Y pues, la verdad no lo experimentamos como debía ser, ¿no? Y pero aún así lo agarramos y acabamos el pinche juego. Porque pinche Rare, sus pinches juegos difíciles como él solo los puede hacer. Tenía unas cosas ahí bien tramposas, ¿no? Pero muy satisfactorio. La verdad es que ya cuando por fin lo pudimos un vecino tenía una computadora un poquito más avanzada. Ya tenía audio. No manches, nos enamoramos con el apartado de audio. La música es wow. Y la sorpresita del jefe final, que lo aniquilas por primera vez, salen los créditos y chingate, se vuelve a parar y no, esto no se ha acabado. O sea, y ese tema que le ponen, no, hombre, no, una experiencia muy bonita, pero por lo que digo, nomás en perspectiva, queremos jugar un juego, aunque estuviera así mucho, lo jugábamos porque nos encantaba. Y ahorita no, es que está bugueado, es que no sabes lo que es jugar un juego roto. Estás en la gloria y el día de mañana parchan eso, pero... Sí, muy probablemente, bueno. ¿No? O sea, sin tanta bronca. Sí, ¿no? Sí, o sea, bueno, Pokémon también, el Pokémon Blue y Red también estaba lleno de bugs, ¿no? O sea, también... Sí, pero eso bajo otro no eran errores, eran características. Porque, qué chingón era decir, no mames, atrapé al mi signo, ¿no? Che, glitch ahí. Sí. No, bueno, por ejemplo, o sea, Pokémon, pero justo... O sea, lo que pasó con Pokémon fue que mi hermano llegó con el Elite Four. O sea, ya el último punto del Elite Four. Bueno, los 4 finales. Ya. O sea, la última parte del juego, ¿no? O sea, ya no sé cómo, así después de un año de intentar descifrar por diccionario lo que estaba pasando en la historia, digámoslo entre comillas. Uh-huh. Llegamos hasta ese punto. Y cuando llegó con ellos no podía. O sea, de plano no podía avanzar. O sea, estuvo ahí un buen rato, lo intentó y no. Y ya después creo que justo eran como exámenes finales, una cosa así. Evidentemente pues tenía más presión, digamos, de la escuela que por las respuestas del juego, pero yo en efecto así estaba yo de... Pues a mí me vale el queso tus exámenes, yo quiero saber qué pasa, ¿no? Agarra la pizza. Y lo que hice fue, o sea, abrir el archivo, o sea, lo que nunca había hecho hasta ese momento. Ajá. Y poner donde estaba jugando mi hermano. Y salgo yo y venzo a los 4 Elite. ¡No seas mamón! Venzo a Gary y sí, termina el juego así. Y le digo a mi hermano, o sea, mi hermano venía regresando, creo, así. Y yo así, cuando me encuentro, yo estoy capturando a Mewtwo con la Master Ball. ¡No mames! O sea, todo en una misma tardecita. Y se queda así, como, acabaste el juego. Y yo así, ay, cabrón, ¿no? Perdón. Pues obviamente ya estaban construidos equipos, o sea, lo único que hice yo fue como ocupar lo que ya había visto, lo que había aprendido durante todo el año observando. Oye, tienes una magia especial entonces con el Pokémon, Josh. Hay un momento buenísimo. Yo Pokémon en realidad lo viví, como siempre, muchos años después. Y no lo jugué en una Game Boy. Lo jugué en un Nokia, todo culerito. Y era una versión adaptada en una aplicación Java. Entonces, un día que regresamos de la universidad, ¿no? Regresábamos de la uni, estábamos en el metro y yo estaba peleando contra, creo que alguien del equipo Rocket. Ajá. Y
Y yo con mi equipillo ahí todo rascuacho y la chingada. Porque además en esa sección, justo donde te los enfrentas, que es como acabando el monte lunar, una cosa así. Sí, está súper agotado, o Sí, sea, ya pasaste una mazmorra que te debilitó a todos, ¿no? Puro pinche Zubat, sí. Hijo de su pinche madre. El Pokémon que pasó a ser un verdadero legendario para mí, era un Nidorin. Sí, era un Nidorin, ¿no? Sí, sí. Yo le puse Morin. Era mi Pokémon Morin. Bueno, sí les ponía motes, ¿no? Y yo, no, ya estaba en una pelea, ¿no? Con uno de los Pokémones rivales. Y mi Morin ya estaba dando las últimas. Ajá. Y ya lo quería yo cambiar. Y yo, no lo cambies, sigue dando. Pero tenía uno de HP. Y yo, pero me la van a meter, tú síguele dando. Falló los ataques el contrincante. Se murió el penúltimo Pokémon que tenía en juego. Entró el otro. Y Morin todavía alcanzó con el último suspiro a derrotarlo. O sea, Sí, yo ya no le... Le dio un ataque crítico Sí, al yo ya... último. Ajá, le dio un ataque crítico. Yo ya le había perdido la fe, pero yo, no, sigue. Tú dale hasta que no veas pingüinos, no digas frío, ¿no? Y lo derrotó. Y luego de eso el cabrón, el pinche Pokémon se luce y evoluciona el hijo de su perra madre. De No, todos hombre. los pinches niveles Ajá. que estuvo en la pelea. Subió todos los niveles y Pinche desarrollo de personaje mamoncísimo. Eso no se vio ni en la serie, no mames. No. Estábamos ahí nosotros eufóricos, ¿no? Y yo creo que los del metro así como de, ¿qué pedo con estos güeyes, no? Pero para mí son esos como los momentos mágicos de un videojuego, o sea, son pixelitos, ¿no? Sí. Pero el momento en realidad pues va a vivir en nuestro recuerdo para siempre, ¿no? Fue un momento bien especial. No, pinche Morin. Sí. Y luego este güey llega y hasta le hizo su tributo, un dibujito ahí, Morin, y lo posteaste en Facebook, ¿no? Sí. No, es que Morin. Memoria de Morin. No, sí fue un momento, o sea, de esos momentos cumbres. Sí, no. De esos, ay, como, pues bueno, se quedan en la memoria, pero... No, sí, y bueno, pues justo fue este de Pokémon, pues, o sea, para mí, o sea, ese fue mi primer RPG. O sea, mucha gente, o sea, justamente lo que a mí me parece bien curioso es cómo reniegan, pues, de los RPG cuando técnicamente, o sea, la gran mayoría de personas que conozco ha jugado algún Pokémon. ¿No? De hecho, a mí me pasó con varios amigos, ¿no? Digo, que los RPG, pero sí, de repente... Sí. Y son bien fans de Pokémon, yo digo, Y sí me quedé así eso como... es esencialmente un RPG. Sí. Y bueno, pues fue ese, ¿no? Y ya después lo volví a jugar, ya con mi equipo, digámoslo. Además, pues en este tiempo, pues anime de Pokémon, ¿no? Brillante, así, famosísimo. Con toda la euforia ahí de la fiebre de los Pocket Monsters. Estaba saliendo Pokémon Yellow. Ah, O sea, ya. que esencialmente es lo mismo, pues con la Sí, gran diferencia. con los que tenías a factorcitos ahí Pikachu como del anime, ¿no? Ujú. De hecho, ya habían introducido a Jesse James, ¿no? Algo Ajá, así. Sí, o sea, no cambiaba básicamente nada. No. Pero pues díganle eso a un niño que... ¡Es como la serie, mamá! Y pues, o sea, todo un año estuve mendigando, bueno, no mendigando, ¿no? Pero pidiéndole a mis Sí, papás andaba ahí en el metro pidiendo... que si me lo conseguían. Hasta soñé con que tenía el juego, así como... ¡Ah, el no meme de seas Bart, mamón! Así el bebé ese de Bart de soñó que te tenía en mis manos. O sea, eso sí me pasó. Wow. Y pues ya hasta que lo conseguimos, ¿no? Me lo trajo mi papá de Navidad, una cosa así. Ah, qué bonitas navidades. También Navidad, la Navidad nos tocó PlayStation 1, por ejemplo, también en algún momento. Y pero bueno, o sea, de Pokémon, esas cosas fueron... ¡Ah, me morí! Acá. Oh. ¡Tasquite Kurasai! Ah, mira, se puede. ¡Oh! No. ¡Sí! Gracias, Josh. Y ¿Y tú no pudiste hacer eso? y por ejemplo, no me morí. A ver si revivo antes. ¡No! Pero, ¿sí te consumí la vida? No, dice 2. Todavía, o sea, se me moría ese reto. No veo. Pero llevo un 2 allá arriba. Ok. Y entonces, o sea, poquito antes, digamos, de tener Play 1 ya directamente, pues con la experiencia del Game Boy, justo era así de... El Game Boy pues, se volvió mío, porque pues era yo el que lo llevaba para todos lados. Ajá. Así que la tierra Eso es de pasó quien la con trabaja. con mi hermana, que, o sea, los juegos terminaron siendo míos, pues porque los dejó él de utilizar, ¿no? Y ya el Play 1, por ejemplo, ya me tocó más a mí, ¿no? Así ya no le tocó casi a mi hermano cómo jugarlo. Ajá. Ya desde ese tiempo, ¿no? Pero
pero lo que me parece que también fue como definitorio fue justamente, o sea, para ya definir directamente lo de los RPG, fue que en una Plaza Center aquí en el Estado de México. Cuando estaba... cuando todavía pues, parecía más accesible. Sí. Cuando el cine tenía salas, ¿no? Y así. Había una sección de videojuegos y justamente tenían así como opciones pues, variadas, la verdad. Y tenían el que, o sea, ya papá estaba así, sacó el dinero, básicamente, ¿no? Y estaba así pagándolo. Técnicamente lo pagó. Fue Link's Awakening de Game Boy. Pero, no mames. Pero, no mames. Lo que pasó, ¿Cómo que pero? Lo que pasó fue que en ese mismo momento yo vi, así que ya cuando tenía el juego en las manos, vi Super Mario RPG. Y si recuerdan, o sea, por ejemplo, para mí fue como, o sea, me había llamado muchísimo la atención Super Mario RPG por lo que había visto. Sí, lo que fue Super Mario World, ¿no? Ajá. Y pues la experiencia, digamos, de estaba la experiencia que fue que les digo que este amigo de mi hermano, ¿no? Que también se repitió con otros juegos de PlayStation 2, en específico con Kingdom Hearts. Ese ya sería como mucho más adelante, pues. Sí. Pero o sea, le dije a mi papá en ese momento, ¿sabes qué? Creo que quiero mejor el No mames, pinche Abril es una chingonería. Sí, para los ataques aéreos. Y pues terminamos comprando el Super Mario RPG. A futuro, o sea, habiendo pasado todos los años, yo creo que, por ejemplo, sí eso se definió como totalmente porque fue donde ya empecé a jugar RPGs. Ya teníamos Play 1, pero Super Mario RPG es de esos juegos que juego una vez al año. O sea, sí o sí, lo juego una vez al año. Órale, qué bonito. ¿No? De inicio a fin. Porque además me encantan los diálogos, ¿no? La interacción que tienen. Sí, es todo un agasajo. Es una gran historia y siempre me gustó muchísimo. Y ahí se empezaba ahí fue donde empecé a ver con cierta repetición durante mi vida, ¿no? El nombre de Squaresoft, ¿no? Squaresoft. Y descansa en paz. Antes de que fuera Enix, ¿no? Square Enix. Y pues bueno, fue como el momento, ¿no? Donde ya empecé a jugar RPGs. Aunque la verdad es que también estaban, o sea, tanto Pokémon como Mario RPG estaban un poquito suavizados en el sentido de que... hijo de tu perra madre. De que así de... Vas a dejarme... Ahí está. Así de... Nos dejas chamar. Perdón. Pero te acabo de revivir. Fue algo completo, ¿no? Pinche aborazado. Y fue cuando empecé a jugar más RPG, pero justo estaban más digeridos de alguna manera, ¿no? Porque eran RPGs tanto Pokémon como Super Mario RPG, que no tenían... Por ejemplo, Pokémon está suavizado en el aspecto de que tienes un equipo con 4 ataques, ¿no? 4 movimientos por personaje. Y eso pues, simplifica muchísimo el sentido del juego. Además de que son piedra, papel y tijeras, ¿no? Con lo de los elementos. Hasta el manualito que, por ejemplo, ahí lo tengo. Es lo que te decía hace un momento, ¿no? Fuera de cámara. Dominas eso, ya el juego se hace hasta ciertamente un poco trivial. Sí. Pero, digo, la experiencia la primera vez, ahora sí que descubriendo el mundo nadie se lo quita, ¿no? Sí. Y tiene un factor que al final siempre es atractivo, yo creo, como la colección, ¿no? Los Pokémon. Sí, hay todo un desarrollo bien bonito sobre los RPG de Pokémon. Digo, tal vez en otro momento para ello. Pero, pero justo fue Super Mario RPG. Y por ejemplo, a mí me tocó ver a Culex, también en casa de este amigo de mi hermano. Y el tema de Final Fantasy 4. No mames. Para mí la música también de los videojuegos ha sido como el acompañante casi de todo este tiempo. Sí. O sea, yo no puedo dibujar, ¿no? Cómics sin estar escuchando música de videojuegos. O sea, y si la gran parte de mis días me la paso dibujando, pues justo gran parte del día estoy escuchando música de videojuegos. Prefiero escuchar con gran medida eso, ¿no? que otro tipo de música. Y aparte, bueno, que es súper variado. Ajá, todos los géneros. Sí, ya, lo que tú me digas está ahí. Sí, incluso, o sea, por ejemplo, decían, no, pues jazz, no hay tanto jazz y techno, y así pones el soundtrack de Persona 5 en particular, y ya está, ¿no? Ya tienes ahí toda la mezcla. Estamos muriendo. Se le renueva la sangre, ¿no? Con el nivel. Hasta el momento, bastante pasable el modo arcade. Sí, te digo que está más más light. No, porque ya tienes todos los movimientos. Y eso. Sí. Me gustó mucho. Y pues pues bueno, Super Mario RPG fue el momento, pero
ya, o sea, inmediatamente después, o sea, terminé Super Mario RPG, ya teníamos Play 1, y fue así como la opción de conseguir un Final Fantasy. Y el primer Final Fantasy que a mí me tocó ver en una tienda, en la misma tienda donde compré el Super Mario RPG, fue el 9, el original del 9. No, hijo de tu... No mames. Yo vi la caja y eran así los 4 discos y yo estaba así como me quedé observando así como 5 minutos la pinche caja en el aparador, ¿no? Así. Ajá. Obviamente pues en ese tiempo pues sí, o sea, cajota, sí. porque además pues era más caro, pues, no había forma, ¿no? O sea, sí fue así como de, no chavo, ¿no? Así de, que algo no bien te raro emociones con tanto. los juegos porque se revalorizan. O sea, Sí. quizás si en ese momento no era accesible, trata de comprártelo hoy, no mames, o sea. Sí, de hecho tiempo después, o sea, sí tengo una caja del Final 9, ¿no? O sea, es el único juego pues que he comprado, o sea, porque pues también, o sea, bueno, el spoiler es así que no lo conseguí en original, ¿no? Hasta hace unos 4 años. Por favor, no nos castiguen por eso, digo. Que arroje, ¿cómo? Que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, o sea. Era un tiempo donde era imposible no vivir con una piratería, ¿no? Y además, creo yo que la piratería es una forma bien interesante de cómo permea en la cultura popular que y de permite hecho, que crezca. Ahora soy yo, sí, te toca. me lleva la chingada. Que de hecho ahí tengo una... No, me llevo el cal por acá, mira, soy la pura riata, ¿no? Tengo una opinión bastante peculiar acerca de eso, y es que yo particularmente no apoyo mucho ese tema, ¿no? De la piratería, porque si hay algo que te gusta, apóyalo, ¿no? Uh-huh. Yo siempre lo he visto desde la perspectiva de, oye, si eres empático, ¿no? ¿Y qué te gustaría que a ti te hicieran esto con el trabajo que tanto te ha costado, ¿no? Pero bueno. Sí, yo no tengo tanto pleito cuando son megacorporaciones, pero... No, independientemente de eso, porque es un sistema muy complejo. Pero el tema aquí es que también la realidad es que luego los dueños de estos de licencias no son muy buenos para preservar la cuestión de los juegos. Hay unas cosas que de verdad se quedan perdidas en el tiempo. Y entonces, a través de estas personas que de pronto que extraen los ROMs y así, pues hay una especie de ahí de cultura de preservar el videojuego, como no lo hay en otras tantas cosas. Sí, eso en el cine, en la literatura, o sea, se queda ahí perdido y la verdad... Para mí, por ejemplo, sí es muy importante ese punto, porque por ejemplo en el cómic mexicano no pasó eso. Entonces, como no hubo un registro histórico de ello, no tenemos ninguna referencia. Vaya, minche mega referencia, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el caso de Sugarman, ¿no? Ah, claro. De Jesús, Rodríguez? ¿Sí, Rodríguez? Sí, ¿no? ajá. Sí, este músico que, o sea, nunca vendió discos, creo, porque vendió como 5... Había mucha piratería, pero al final, más allá del hecho, fue gracias a este medio que se pudo preservar su obra. Se pudo revalorizar, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es como blanco y negro, ¿no? Ajá, la realidad es que cuando de pronto no se ponen las pilas y, oye, Nintendo Switch perfectamente podría tener ahí su catálogo. Y no lo hacen. No lo hacen, entonces, pues bueno, cuando puedan apoyar, adelante, ¿no? Justo es lo que les decía, ¿no? O sea, lo conseguí pirata en ese tiempo. Y creo que profundizamos mucho en ese tema. Pero sí, güey. Pero justo, o sea, lo conseguí pues muchos años después, ¿no? O sea, sí. O sea, porque era algo que tenía muy en espinita, ¿no? Sí. De hecho, fíjate que a mí me pasó, por ejemplo, con eso, uno de los juegos más significativos para mí, la trilogía de Final Fantasy del Play, no manches. Y pues en ese tiempo pues los conseguimos como pudimos, ¿no? Creo que el único que sí compramos en su momento original fue más o menos medianamente accesible, fue el 8. No es particularmente mi favorito, pero bueno. Yo cuando quería conseguir el 9 o el 7 ya te digo, eran inaccesibles, ¿no? Y ahora lo que he hecho que por ejemplo que salen las colecciones o bueno, salen las versiones para el Switch, para el celular. Yo tengo el Final 7 y el 9 en todas las versiones. Ajá. Y no los he acabado ahí. Pero el hecho, ¿sabes qué? Mira, ahí está. ¿Por qué? Porque te reconozco, ¿no? Este juego a mí me encanta. Ya no pude participar a lo mejor económicamente como fue cuando fueron sus lanzamientos, pero pues bueno, ahí está, ¿no? Sí, de lejitos por lo menos se le hizo el aporte, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, por ejemplo, o sea, lo que pasó con ese Final 9 fue justo que lo vi en el aparador y ya, ¿no? O sea, no mames, qué envidia. ¿Todavía lo tienes?
El 9 lo tengo en original. Pero el disco pirata ya no. Pero el original sí. El original sí. ¡Sácalo, perro! Así, en esta versión tengo el 8. Creo que todavía lo tengo. Yo recuerdo pero haber ese visto ya el no 8. le pude conseguir. Sí, No, me lo vendieron más barato porque está rota la caja, pero pues la verdad es que nunca me importó cómo se parte, porque lo que yo quería era ver el arte de los manualitos. Y es que eso No hay videojuego, particularmente ¿no? Sí. era algo que pues entiendo porque se ha Tal vez perdido. uno de los discos está todavía dentro de mi Play 1. No estoy totalmente seguro. Pero fíjate que yo no sabía la diferencia entre los que eran los greatest hits a las versiones normales. Los greatest hits están impresos por dentro, blanco y negro, bueno, malamente dicho blanco y negro. En escala de grises. ¿No? Sería eso más apropiado. Pinches mamadores, ¿eh? Y los originales, bueno, ahora sí que las versiones estándar, los normales, venían impresas a color. Pero Okay. no manches, aún así, ya tratan de conseguir algo así y, uf. Sí, no, o sea, a mí me hubiera encantado tener esa caja con sin esta madre radioactiva verde, ¿no? Que tiene. Pero no manches, aún así. Pero sí fue, o sea, para mí es así como el de todos, ¿no? Así de entre todos los juegos, así si tuviera que elegir uno, sería ese, siempre. Y ese, tiene un lugar muy especial en mi corazón porque precisamente fue el vínculo de cómo empezó todo, ¿no? Con este cabrón. Qué bonito. Sí, y la verdad es que, o sea, el juego oficialmente lo conseguí, digámoslo, cuando por mi casa hay un bazar en Navidad. Ah, sí, el Y que se pone ahí de, ¡ah! ¡Se mueve todo! Y Mua, mua, mua. no, No juegues con eso, ¿eh? y ese bazar es aquí ya ¿cómo decirlo? Pendejo. En particular, justo fue en ese año que sacaron también un artículo en una revista de PlayStation de México. Tenían PlayStation Max, creo. La revista me gustaba. Y sacaron como juegos nuevos, digamos, y se veían imágenes del Final 9. Y el arte como enfocado en la fantasía, ¿no? Este mundo. Oye, creo que estoy moviendo mucho la cámara. Perdón. Con esto del cable. Ajá. El arte como enfocado en la fantasía, ¿no? Estos como personajes como... ¿No sabes qué, Josh? Vamos a cambiar de lugar. Ah, sí. Pues así mágicamente cambiamos de lugar, ¿no? Y no, lo que decía es que era, o sea, conseguí Final Fantasy 9 en un tianguis pirata, así. El juego me lo vendieron en una bolsita. Así estaban los 4 discos en bolsita. Ajá, pinche bolsita gruesita peor, porque están ahí apenazados los 4. No, o sea, ni gruesita, pinche bolsa, o sea, los dos. Ves que saqué el disco y ya se había roto la bolsa entera. ¡Oh! Mira, qué educado, ¿eh? Tipazo. Gracias, señor. No había visto que se transparentaba ese árbol cuando te acercas. A ver. Para no estorbar. Ya no, ya estamos muy lejos. Pero bonito detalle. Pero fue justo así un juego que conseguí en una bolsa pirata, ¿no? Y fue justo como en Navidad, ¿no? Así como en ese tipo de fechas. Fue un poquito más caro, ¿no? De lo que eran usualmente los juegos piratas, que eran como de 20 pesos, una cosa así. O sea, creo que costó, no sé si los 100 pesos, ¿no? Justo el juego. Y el primer disco está rayadísimo. Las fichas en las cinemáticas no se reproducían. Yo no sabía que si tú abrías y cerrabas, digamos, la tapita del PlayStation. ¡Me morí! Aguanta. Usa tu ataque especial. Ok. Yo no sabía que si cerrabas y abrías. ¡Sí! Bueno, abrías y cerrabas la tapita del Play 1. Oye, ¿por qué me volví a morir? Creo que ya no tiene mucha energía, ¿no? No rellena no por te completo. la rellena por completo. No, como que te rellena 2 cuartos, una cosa así. Bueno, tómala. Pues es para no, los es para dos. los dos. Oh, qué detalle. No, sí, este juego está lleno de Deus Ex Machina, ¿no? En este momento. O sea, ¿Y qué? Sí, pues, o sea, rayadísimo el primer disco. O sea, me acuerdo que lo puse y la primera escena estaba... Comentabas algo, ¿no? Que creo que abrías la tapa. Sí. Y esa es una cosa que, o sea, se podía hacer pues para agilizar el juego, porque justo hay un reto como de terminarlo en 12 horas. Una cosa así, el Final 9. 12 horas. Ajá. Se puede. Y conseguías la Excalibur, ¿no? Ajá. Y pero pues obviamente yo que iba a saber de ese tipo de cosas.
Y obviamente no le podía preguntar a nadie porque decían, pues, ¿cómo que juego pirata, chavo, no? Así. Y o sea, una revista, pues, ¿no? O sea, sí. entonces, pues, tenía que Sí. que vivir con el temor, pues, de que de que podría o no jugar mi juego, ¿no? Pero me acuerdo que, o sea, uno de los momentos que para mí dentro del juego fue así como ya el momento súper clavadísimo donde dices, ya aquí es donde te quedas por siempre. Es cuando te enfrentas al tercer vals Sí. del juego, porque, o sea, por ejemplo, hasta ese punto, o sea, el juego te plantea como esta situación visual que podría parecer muy amigable para niños, digámoslo, en primera instancia. Sí. Eso hasta cierto punto, pues, porque porque la trama para nada, ¿no? Es así como, o sea, sí se puede entender, un niño en ese tiempo, yo lo entendí, pues, pero la historia pues te habla de muchas más cosas que fueron así como de jamás nunca en la vida me habían platicado alguna narrativa sobre algo de estas características. No mames, no te voy a poder. Joy-Con ¿Qué es tiene eso? batería baja, pero que acaba de ser ¿Joy-Con? un Joy-Con ahí de que el que tengo, pero que ni está conectado. No, ha de ser yo un Joy-Con mío, porque pues no está sincronizado. Claro. Ah, no, Déjame morir ya. ¿Tengo vidas? Tengo vidas. sí. Bueno, y y bueno, por ejemplo, el contexto justo era que, o sea, uno de los protagonistas, que es en este caso Vivi, ¿no? El mago negro, pues descubre, ¿no? Que es Claro. básicamente un clon. Bueno, returbia, o sea. sí, cuando lo vi por primera vez, porque además pues el ambiente, insisto, no parecía mucho más amigable de lo que termina es contrastante. mostrando. Sí, y para ese tiempo, pues por supuesto yo no tenía como ninguna experiencia vinculada, ¿no? Con algo parecido. Oh. Hice lo que pude. Sí, yo vi que lo intentaste. Y No muy bien, pero lo intentaste. creo que era más fácil que le ganaras. Porque ya no le faltaba nada. Perdón, Sonazo. Entonces, pues, o sea, el momento justo es ese, ¿no? De que Vivi descubre que es básicamente una fabricación en serie. Sí. Qué shock. Sí, que o sea, también, o sea, piensa en un niño que nunca había visto una qué fantasía dilema o existencial, ¿no? una Tan historia profundo. de esas características. Ajá. Y luego el cómo ve que no puede interactuar con estos personajes porque sí trata como de hacerlo y ninguno responde. O sea, Sí. que son golems, pues, o sea, son Sí, seres sin voluntad. en el estricto sentido de la palabra. Ujú. Y ver que pues este villano, digamos, en esa escena que le sigue, los destruye muy tranquilamente y nada más ves caer así como si fuesen Cuerpo, objetos. sí, ajá. ¿No? Pero el Vivi los ve así como si fueran cadáveres, ¿no? De Cayendo. hecho, hay una parte que a mí me marcó mucho justamente cuando ya más adelante, ¿no? Te encuentras en el pueblo donde hay varios de estos que parece que cobran conciencia. Ajá. Y y la manera tan simpática en la que describen la muerte. Ah, sí, por supuesto. O Sí, sea, sí, sí. Sí, pues, sí. un día están ahí y dejan de moverse. Ajá, dejan de moverse, era la descripción. Era, no sé, impactante, ¿no? Sí, Qué concepto tan fuerte, ¿no? Y la manera en que lo presentan de una manera tan elegante. sí. No sé, Sí. momentazos. Y yo estaba así como al punto de llorar, ¿no? Y cuando veo a Vivi así, todo triste, y eso, el disco Sí, ese. no te dejan ni siquiera el No, momento del duelo. El disco se trabó en ese ¡Ah! Yo pensé que estabas haciendo la tema de batalla, porque justo momento. después tienes Sí, una pelea, peleas ¿no? de nuevo con el... No, se trabó el disco, o sea... Sí, o sea, me cortó qué anticlimático. sí. Dije, ay, vamos de nuevo, ¿no? Y ahí me tienen reseteando, volviéndolo a poner. Porque, o sea, si yo hubiera sabido que se podía como saltar la cinemática, habría sido igualmente anticlimático. Sí, es que era una Tenías parte que vivirlo, ¿no? Ese esencial, momento. ¿no? O sea, sí. Porque ese es el momento de hecho, definitorio de la trama. eso luego me choqueaba cuando mi hermano intentaba de pronto jugar Final Fantasy y saltaba todos los diálogos. Yo, ¡cabrón! Te estás saltando La esencia. la carnita, ¿no? Y Te estás comiendo el puro gabazo. Y me tocó una situación muy particular que creo que pasó, casi con todos los Final Fantasy 9 piratas, que era que estaba en español, ¿no? Entonces, sí. En español castellano. Y en vez de Zidane era Gitán, ¿no? Gitán, sí, por la pronunciación. Sí. ¿no? Los españoles son unos loquillos, pero... Bueno, nosotros no nos quedamos atrás del guasón. Ah, sí. No, Que de hecho, bueno, eso ya es otra cosa, olvídalo. Que lo interesante, digamos, justo es eso, ¿no? O sea, que me tocó jugar este juego y entenderlo en su totalidad porque venía en un idioma entendible para mí también.
Entonces, no tuve esa dificultad o esa barrera del idioma, ¿no? Sí. Y eso también bien importante porque de pronto estás experimentando un juego en un nivel mucho más enriquecido, ¿no? Porque no está esta brecha de pues lo estoy jugando, está emocionante y todo, pero no lo entiendo, ¿no? Sí, o sea, no, también en Final 7 también venía traducido, pero venía como con defectos, ¿no? Así como si lo hubieran traducido. Ese pinche juego es un defecto con patas. Tiene un montón de bugs. Pero por ejemplo, en Final 7 no me atrapó la primera vez que lo jugué, y lo dejé como, o sea, después de que conocí a Eric. Poquito después hay un escenario donde tienes que pasar por una manita de metal. Sí. Y esa madre, o sea, cuando yo lo jugué, o sea, ahí me quedaba porque no veía por dónde tenía que pasar, o sea, me dificultaba el escenario. No se le entiende. Y dije, no, bueno, eran aquí, como unos hasta mapas aquí llegué. crípticos. Y pues, bueno, me pasó eso, ¿no? Y con el 9, pues no, todo fue viento, De hecho, fíjate, eso debo de apuntarlo. Es otro tema bien interesante. Juegos, ¿no? Que en su momento no pudiste acabar. Y años después completas esa bonita relación entre tú y el juego, ¿no? A mí me pasó varias veces con varios jueguillos. Este es un tema como para sí, la verdad, rescatarlo y en es otro algo momento. que sí pasa o sea, por ejemplo, recientemente me ha pasado, ¿no? Ajá. Entonces, Y que lo redescubres, ¿no? O sea, sí, tal cual. Entonces, pero sí, o sea, tuve que repetir 3 veces la maldita escena de esta situación porque no jalaba el disco. e insisto, no, es que el juego se bugue. No sabes. Así, y bueno, pues ya después todo, o sea, fue una maravilla. También, o sea, creo que el hecho de que estuviera español me gustó un poco más incluso que cuando lo jugué en inglés, por ejemplo, ya en la versión como original. Ajá. Porque incluso hasta, o sea, sé que por ejemplo Gitán, pues no suena así como que muy, no sé, como muy en forma. Pero por ejemplo, Daga sí, ¿no? O sea, Ajá. por ejemplo en inglés es Dagger, ¿no? O sea, Dagger. porque es la forma en la que se dice Daga, ¿no? Pero por ejemplo, Daga para mí era como un nombre muy, o sea, que funcionaba muy bien para el femenino también. Me acuerdo que en esa parte digo, voy a cambiar el nombre porque el personaje de que habla original se llama Garnet, ¿no? Y dice, ¿cómo quieren que me llame? Y es donde por primera vez te dan la opción de elegir el nombre de este personaje. Y pues yo le puse Garnet. Está bien, sería Garnet. Sí, porque lo reafirma, pues, ¿no? Y rompes todo, Sí. todo el sentido del juego, ¿no? De Sí, querer porque, cubrir su identidad. Que además, o sea, todo este significado de la identidad es bellísimo dentro de la narrativa del juego, ¿no? Y pues y a mí me toca vivirlo, digamos, en secundaria, que es también como un momento donde, pues, de alguna manera estás intentando definirte ya más como persona, ¿no? O sea, en ese momento. ¿No? O sea, por supuesto que, o sea, podrán pasar las décadas, ¿no? Y seguir encontrando como situaciones, pero por supuesto que para un morrillo, ¿no? Así es un momento como... Pues sí. Como definitorio también, ¿no? Y muchas ratas. Pero sí, o sea, Final Fantasy IX sí fue, sin lugar a dudas, ¿no? Así como los momentos más importantes, ¿no? O sea, también la música, o sea, fue un juego, o sea, que me clavó tanto que, Sí. O sea, yo no encontré, o sea, no había ninguna persona así, de ningún lado, digámoslo, de mi vida, que tuviera como, siquiera un interés similar, digámoslo, y mucho menos de un RPG, y mucho menos de un RPG bien complicado, ¿no? tan específico como lo era el 9. Me morí. Y qué fácil es decirlo cuando uno juega, ¿no? ¡No! ¿Por qué vienen de este lado? No te vas a decir, era más fácil que la mataras. No, este sí es difícil porque a cada rato se eleva. Se eleva. No, no vas a poder rescatar, Yoshi. Déjame morir, corre. No. Ya sería Sí, son mucho. sí, no son tan respetuosas las ratas. ¡Ah! Pero justo es eso, o sea, no tuve a nadie, digamos, a mi alrededor que disfrutara de alguna manera, digamos, lo que yo había vivido. Salvo mi hermano, que por ejemplo sí vio el juego. No, pasó al revés. Mi hermano, por ejemplo, le tocó ver cómo yo lo jugaba, ¿no? O sea, pasó al revés de cómo había pasado todos esos años. Y no, pues, que ya, nada más le falta un golpe. Ahí está.
Pero pues no había tocado como platicar así con nadie más de la experiencia trascendental que había significado de ese juego. Porque, o sea, cuando yo terminé el juego por primera vez, o sea, sí estaba así como con las lágrimas agudas, porque te digo, me tomó como 5 horas ganarle a Tiniebla Eterna, como 5 o 7 intentos. Y y cuando finalmente pues, le ganó, pues, y ocurre toda esta secuencia, por un momento el disco empezó a trabarse. Y tú, no, y yo así no. yo así. Pero no, siguió, o sea, y terminó el juego así. Nada más el primer disco estaba súper rayado, los otros estuvieron mucho más aguantadores. Yo creo que quien lo tenía antes ahí, el señor pirata, pues nada más siempre jugó, ponía el 1, ¿no? Sí, y no pasaba yo creo del bosque maldito, ¿no? Entonces pues, vaya, fue, o sea... Para mí sí fue súper trascendental el juego por muchas cosas. Lo que representaba a Gitán, digamos, como protagonista, ¿no? Y su final en la historia. De hecho, digo, agregándolo, eso a mí nos nutrió mucho en la sinergia que llegamos a tener en la prepa. Porque, ¿qué es lo que hacíamos? Sin saberlo, ¿no? Nuestros primeros fanzines, ¿no? Ajá, sí. Sin saber qué era eso, ¿no? Sí, no teníamos ni idea. Que al final, de pronto nos situábamos a nosotros mismos, ¿no? Los compañeros, los cuates de la prepa, en situaciones absurdas. Y era en torno a esto, Final Fantasy, ¿no? ¿Cómo nos caracterizábamos nosotros dentro de este mundo, ¿no? Era algo para mí bien bonito. Y fíjate en lo que decantó, ¿no? Que de pronto empiezas a crear cómics y logramos saber que, oye, mira, esto es un medio, ¿no? Un medio real en el que podemos expresar, plasmarnos nuestras experiencias, sentimientos. Wow, o sea, ¿quién lo diría, no? Sí, o sea, Final Fantasy sí representó todo eso, ¿no? Pero justo fue porque, o sea, te digo, cuando escucho, ¿no? Que tarareas la canción, o que silbas la canción, pues es así como de, no mamen, así de, hay alguien más en este mundo, ¿no? Que jugó el mismo juego que yo y probablemente conoce, ¿no? Muy bonito, porque es algo especial, o sea, de pronto que resuene algo en alguien más, ¿no? Uh-huh. Decir, no soy el único loquito aquí, ¿no? Sí, fue tal cual, ¿no? La expresión que pasó por mi cabeza. Dije, pues bueno, ya le pregunté, ¿no? Pero sí fue como, o sea, fue un momento sumamente valioso precisamente por eso, ¿no? Porque pues, no me había tocado, ¿no? Como ver, ¿qué diablos leo? Así, no me había tocado ver a nadie que salvo estas personas que te digo que jugaban videojuegos, que eran amigos de mi hermano, uh-huh. que jugaron varios RPG y que tenían, hasta el Play 2 tenían, ¿no? Y ya estaban jugando desde el 10 cuando yo estaba jugando apenas el 9, ¿no? O sea, también. Ese pinche juego nunca me pasó. No lo pude terminar yo. ¡Ay, vayas! No, déjame. Ay, hijo de tu perro, man. Bueno, tengo otra vida. Va. ¿Qué pasa cuando se nos acaban las vidas? Se acaba este juego, ¿no? En particular. ¿Sí? O sea, en particular, ¿no? ¿La misión? La misión, ¿no? O sea, y tienes que volver a empezarlo, ¿no? Porque es como modo arcade, ¿no? Me imagino. O sea, no le puedes meter más monedas, pues. No idea, porque como nunca lo he acabado en modo arcade. Que nunca he perdido en modo arcade. Dice, no, nunca, no es que nunca lo he acabado. El amor. Sí, es que siempre lo acabo con 100% sin golpes. O sea, te creo que hay enfermos pues que lo logren, ¿no? Pero... Ay, sí, unos clavados, cabrón. Hollow Knight en modo alma de acero. No. Se toman sin que lo ustedes, toque. No, man. Sí. No, aquí estamos mortales todavía. Pero qué bonito, Josh, qué bonito que... Pero esos fueron así como los retros, ¿no? Sí, uh-huh. Que marcaron. Viejitos pero bonitos. Sí. No, y yo hiciste con el 9, o sea, el 9 lo mismo que el Super Mario RPG, por ejemplo. Sí, de alguna manera cada cierto tiempo lo revisito. Y me sigue maravillando, ¿no? De múltiples formas, ¿no? Incluso hace el tiempo reciente que lo volví a jugar, hasta descubrí una parte que nunca había visto, ¿no? Del juego. Eso me encanta, ¿no? Lo que te decía, redescubrir un juego, ¿no? De pronto volver y decir, wow, esto estuvo... Fíjate que a mí por el Final 7 fue como bien bonito, porque el pinche juego lo podías acabar sin dos personajes que eran importantes, claro. O sea, sí. y así lo acabé la primera vez. Sin Yuffie de pronto Vincent. Cuando Vincent,
¿qué? Y Vincent es súper relevante en la historia. Sí, Entonces, o sea, te construye mucho. Ese juego cuando lo jugué en su tiempo, ¿no? Ya lo pasé varias veces, lo redescubrí. Y era bien bonito porque, güey, tenía todo esto debajo de mí. Y me lo pasé, ¿no? Pero bueno, sí. El factor rejugabilidad. Sí. No, y o sea, a mí sí me pasó que la primera vez que lo acabé el Final 9, por ejemplo, pues sí, me faltaron algunas cosas. Ya después la segunda vez que lo acabé sí fue modo enfermo, super mortal. Está plagado de easter eggs, de secretitos, de detalles. Que construyen súper bien. Y que aparte son agradables de descubrir, de jugar. Sí, o sea, porque, por ejemplo, Final 8 sí me gusta mucho. De hecho, hay momentos que digo, wow, o sea, sí me dan hasta piel de gallina, ¿no? Pero francamente las cositas extras como que no te incentivan mucho, la verdad. El juego de cartas así como... el juego de cartas, por ejemplo, el 9 me encantaba. En sí mismo ese podría ser un juego, o sea... Sí. Por sí solo y ya, ¿no? Toda una experiencia, una mecánica bastante interesante. Sí, a mí me encantó, o sea, descubrir lo de los chocobos, por ejemplo... Y lo de la central de los Mogs, ¿no? O sea, esa historia que se te está desarrollando todo el juego. Que aparte, no solo era porque, un detalle extra y ya. No, o sea, claro, era un subjuego, lo que sea, lo descubrías, pero implicaba su propia historia. O sea, el Chocobo tenía su propia aventurita, ¿no? Sí, tal cual. Y era fundamental para después enfrentarte al jefe extra, ¿no? Del juego, por ejemplo. O sea, todo se combinaba, sí, porque necesitabas... ¿no? Necesitabas habilidad para volar, digámoslo, para llegar con claro. Entonces sí, todo ese el juego. Hijo de perrango que tampoco nunca le pude ganar. Te digo, se me super clave, pues al punto de conseguí todas las tarjetas de todo el juego. Eso es algo que necesito hacer antes de morirme. Matar a Ozma y a Yasmat. Yasmat, sí, el del 12, ¿no? El de 24 horas. Bueno, que actualmente, o sea, cuando juegas con una versión de Switch tiene esta posibilidad de acelerar el tiempo, o sea, ya no jugarlo en tiempo real, digamos. No me gusta mucho eso porque luego creo que alimenta mi ansiedad. Sí. No, aparte de verlos haciendo los monitos un poquito desesperante. Pero por ejemplo, eso pasa, ¿no? Pero sí, o sea, Final 9 sí debió ser el juego al que más jugo le he exprimido, ¿no? Así, o sea, tantas así que pues, se terminó fregando el disco también. Ya fregado disco 1, ya está mucho más muerto. De morir ahí. Lo volví a conseguir pirata y se lo presté a un amigo, ¿no? De la prepa también. ¿A quién? El Jovas. Y, o sea, me acuerdo porque debemos de hacer uno con el Jovas. Porque fue como de que tú me regresaste el juego y le dije a Jovas, pues si quieres te lo presto. O sea, en cuanto me lo diste en la mano y yo estaba como escuchando ahí tranquilamente. Que quien no lo conocerá, pues es una persona sumamente tranquila, digamos, al momento en que te escucha. Es cierto, es un desmadre ese señor. Y Los que se ven más tranquilos son remustios. Y pues ya se quedó y ya se puso a jugarlo y le exprimió. O sea, cuando yo fui una vez a su casa vi que tenían 999 horas, un pedo así. Sí. Estaban las letras rojas. Sí, que ya no podía registrar más gameplay. Sí. Increíble. Pues, sí, ese muchacho, hijo, o sea... juego que le dabas lo devoraba, o sea, lo platinaba, le como decía su esencia, lo platinaba. Sí, no, impresionante. Sí, entonces, o sea, pero también justo fue como un tipo de juego que de alguna manera fue como nutriendo el círculo. Claro. ¿No? Entonces sí fue así como bien curioso este tipo de experiencias. Oye, pero sí, o sea, sí debe... O sea, si bien, ¿no? Si bien varios juegos... ya no te caigas. Si bien varios juegos, casi me caigo, ¿no? Que fueron así como antes del 9, pues... Sí, para mí sí es como el momento, ¿no? No definitorio de un antes y un después como tal, sino de todo, ¿no? De todo. Sí, francamente. Y para mí igual, o sea, ¿por qué? Porque... al final, te digo, me aperturé a otro mundo que hasta entonces no había explorado. Sí, y de ahí dije, me clavé mucho con los RPGs. Ajá, me estoy perdiendo de una gran cosa, ¿no? Ahí, de unas tramas, unas experiencias bien bonitas. Y gracias a eso, pues me atreví de pronto a revisitar algunos juegos que en principio había rechazado, por esa parte en donde de pronto me sentí intimidado de que implica ahí gestionar artículos, que le ponen el nombre del personaje. Sí. Todo ese tipo de cosas de pronto ya no parecía como tan mal como lo veía, ¿no?
Sí. Y me pude acercar a juegos como Legend of Zelda, los vi con otros ojos. A mí todavía me tomó muchos años más llegar a Zelda. ¿De Legend of Zelda? No. Bueno, en particular llegué al Wind Waker. Su madre. Ese fue como mi primer Zelda, no sé, como tal. Y sí fue como maravilloso, ¿no? Sí, Órale. o sea, yo sigo como añorando el momento en el que a lo mejor puedan sacar una versión nueva para el Switch. Digo, sé que salió para Wii U, no sé, pues, con una versión HD, De hecho, ¿no? yo me quería comprar el maldito Wii U nomás por eso, pero dije... Pero, o sea, todavía están mis sueños, ¿no? Esperanzas, a lo mejor que pueda existir una versión para el Switch. Pero Wind Waker sí fue un juego fascinante, o sea, porque además, o sea, el tiempo también de donde me tocó jugarlo fue como niño todavía. Pues ni protagonista Ay, niño. debías de haberte comido, o sea... Protagonista niño, pues también era como muy valioso, ¿no? Sí, Y el mar, mucho. y el mar, ¿no? El concepto del mar, el viaje, ¿no? O sea, siempre, también para mí siempre fue como muy vinculado lo de los piratas y todo eso. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Wind Waker, ¿no? Y la Toda verdad, la mitología, ¿no? sí. Y lo cierto es como dijiste en su momento, o sea, no es como que los juegos nada más te marcaron en ese tiempo, ¿no? O sea, recientemente incluso a mí me tocó redescubrir los Mario en 3D, por ejemplo, ¿no? Ajá, con la colección, ¿no? Con la colección. Y Sunshine fue así como el parteaguas, ¿no? Después me superclavé, ¿no? No tanto con el 64, por ejemplo, el 64 no me gustó tanto. Pero el Sunshine y Galaxy en particular es mi favorito de los de Mario. Y yo luego Odyssey, ¿no? Entonces fueron así juegos que ya después me superclavé. ¿Cómo hicimos eso? Cuando te acercas de ambos lados, le pegas al mismo tiempo, hacen un ataque en conjunto. Órale, qué chingón. ¿Se los puedo dejar caer? Sí. No, pero sí, este tipo de cosas son situaciones, ¿no? Pero en particular, pues porque también, o sea, fue un medio interactivo donde pudiste tú como enlazarte muy fácilmente, ¿no? Y tuvimos la fortuna también, ¿no? De tener como al alcance eso, porque no siempre fue tan sencillo. Claro. O sea, por ejemplo, digo, para mí, pues, o sea, fue fácil como decir, casi que estirar la mano, ¿no? Porque a lo mejor papá decía así, ¿no? Pero pero no lo valoras tanto hasta que pasan los años, ¿no? Y te das cuenta de que Ay, está caro. detrás de eso sí ha de haber sido así de, sopota madre. Como cuántas chingas horas de trabajo. Sí, representó, ¿no? Maldita sea. Y Vayas a decir otra vez, ¿no? Que ahí estaban las dos pizzas, pero... ¿a poco con eso te revive? Sí, bueno, no, los curabas. Ya, ¿Sí? ya nos curaste. Y Soy la mera, ver. te digo que este juego está lleno de Deus Ex Machina, ¿no? Así ay, como que les hace falta una pizza ahí, ¿no? Pero está bien. No, digo, porque está chido porque... está la teoría, ¿no? Sobre tienes que equilibrar la parte de la recompensa con la dificultad. Sí, que de hecho se siente muy agradable, pues, pero sí ha habido momentos donde he dicho así de, ay, mira, casualmente aquí estaba, ¿no? Sí, así de repente. Pues vamos a chingarnos a estos güeyes y vamos a ir cerrando ustedes, madre. Sí. Sí. Ahorita van a decir, ya, cabrones. Otras 3 horas, ¿no? Digo que yo gusto, pero... No, sí. Pero sí, ya va sufriendo esto, ¿no? Pero pero sí, y te digo, o sea, conforme han pasado los años, de todos modos sigue habiendo cosas que te sorprenden, ¿no? Y eso sí se me hace como muy interesante. Sí, como una verruga que me salió el otro día. No, de eso no. O sea, sí, también, ¿no? Pues ya el cuerpo ya no es el mismo, ¿no? ¿Viste? Oye, ¿escuchaste cómo me tronaban ahorita las rodillas? Qué bonito. Calambreado, ¿no? Bueno, ay, pues, güey, me espanto. va a la mitad del juego, creo, ¿no? De las tortugas. Episodio 7. Sí, está larguito. Este es mucho más largo que otros de las tortugas, pero me parece mucho más agradable también. Yo sé que tuvieras extensión. Pero sí. Ay, no sé, ¿querías decir algo más? No sé cómo terminar esta madre. Sí. No, pues sí, pues está bonito, ¿no? Así de... Pues está bonito. Pues, por ejemplo, justo conseguí pues el de las tortugas, la colección, porque porque pues eran juegos que me tocó tener de niño. De hecho, se lo regalé a Juan. Sí. Creo que también fue algo que compartimos, una experiencia muy bonita. Había uno que nos gustaba mucho en el Game Boy,
donde ibas rescatando a los... Ajá, las demás, a ¿no? los Empezabas demás con Miguel Ángel, creo, una cosa así, y ya después ibas rescatando a los Sí, otros, ¿no? y nos encantaba, o sea, Sí, pasábamos horas con esa pinche maquinita. Sí, Y era bien bonito porque haz cuenta que lo conectábamos a un eliminador, ¿no? Y no usábamos las baterías. Teníamos el eliminador y qué chido. con el auxiliar lo conectábamos al estéreo. Ok. Y entonces escuchábamos a todo lo que daba el pinche juego con sus efectitos, pero no manches. Y hacíamos luego mucho eso, de pronto explorábamos la música del juego y ahí nos quedábamos, y era nuestro soundtrack, ¿no? Sí, sí. No, sí, a mí me tocó todo Game Boy y Game Boy Advance con pura pila de la Rocket. Sí, Nunca viste esa marca. No, pues así de pitera era la marca. O sea, te digo que duraba 2 horas, creo, cuando No mucho. manches. Así de... Digo, el Game Boy Advance por lo menos te iba avisando, ¿no? Sí, que con el el colorcito. Pero el Game Boy no tenía piedad, ¿no? Sí. Nada más un momento... ¡Adiós! Y ya nada más veías cómo se iba difuminando el color así de Chingate, si su no lo avance. guardado, ¿no? Sí. No manches. Pues bueno, amigos, esto fue parte de lo que significaron los juegos para nosotros, estos momentos como importantes, ¿no? Que nos definieron en alguna etapa de nuestra vida. Pues esperamos que les haya gustado. Compártanos también sus experiencias. Que haya sido un momento definitorio en sus vidas, el ver el video también. Así de... No, yo me acuerdo que... Pues bueno, ya veremos de qué más hablamos. Cuídense mucho, sean felices y váyanse a la chive. Bye. Bye.